Creo que más difícil fue para los hombres que tuvieron que trabajar conmigo en el caso del premierato, ¿no?, de la presidencia del Consejo de Ministros, que para mí misma, porque ellos pertenecían a una generación de hombres que nunca había tratado a mujeres como jefes, ¿no?, o siquiera como pares, ¿no? Y eso fue algo que se presentó desde el inicio, ¿no? Yo no creo que era una discriminación, yo creo que era una incomodidad por parte de algunos de ellos, ¿no? ¿Y cómo lo abordé de frente? Se los pregunté. Le dije, ¿cómo te sientes teniendo a una mujer de jefe? Y uno de ellos, un gran amigo, un brillante ministro, me dijo, no es fácil, me dijo, porque nunca he tenido esta experiencia. En algunos otros casos no sabían cómo referirse a mí, cómo tratarme, ¿no? Al final llegaron a la conclusión que me tenían que tratar como tratan a sus madres, o sea, con el respeto con el que tratan a sus madres, y eso les resultaba más fácil para lo que yo consideraba era simplemente un trato profesional, habitual, ¿no?, con el que yo me desempeñaba en mi carrera en el sector privado, que es de donde vine a la vida pública. Entonces, yo no, en el caso de la Defensoría del Pueblo, yo creo que incluso fue una ventaja ser una mujer, porque en la Defensoría del Pueblo es una institución que tratan con la vulnerabilidad, ¿no?, con los, digamos, con las personas de derechos vulnerados, digamos, con los más pobres, con los discapacitados, con los niños, y creo que el ser mujer más bien me abrió muchas puertas y me abrió muchos corazones, me abrió muchas mentes a que el trabajo pudiese fluir con más facilidad. De tal manera que yo no me sentí incómoda en lo personal nunca, siendo la primera mujer, y me he sentido al contrario muy feliz cuando he visto a otras mujeres desempeñar esos cargos. Creo que algo que hice toda mi vida y desde muy joven es trazarme una visión de lo que yo pensaba iba a ser mi desarrollo profesional en los 5 años. O sea, me tracé metas de 5 años, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Una vez que eso lo tenía claro, ¿no?, y no era un sueño, sino era una visión más bien, me trazaba rápidamente el camino para llegar a donde yo quería llegar. Entonces, eso yo creo que permitió que mi vida profesional fuese muy ordenada, ¿no? Sabía exactamente a dónde quería ir y por lo tanto tenía que buscar los recursos y las formas cómo llegar a la meta que me había trazado, ¿no? Yo creo que quizá lo más difícil, ¿no es cierto?, en este caso es tomar el control de la vida de uno, ¿no?, el control, y por lo tanto no permitir uno distraerse, o dos, que otros decidan por uno, o otros la definan a uno, ¿no? Yo he tenido muy claro desde muy joven quién soy, a dónde quería llegar, y dicho sea de paso, todavía me sigo trazando metas. Es algo que me mantiene con energía, que me mantiene contenta, que me mantiene activa, ¿no? Yo creo que desde un inicio yo me di cuenta que era imprescindible, siendo mujer, contar con alianzas y redes que me permitieran ir avanzando. Y han sido de todas clases, ¿ah? Por ejemplo, la personal, ¿no?, el grupo familiar, los amigos que han estado a mi lado apoyándome y dándome consejos o prestándome su hombro, ¿no es cierto?, cuando los momentos difíciles llegaban. Creo que una segunda cosa han sido los grupos profesionales, ¿no? O sea, otras mujeres profesionales, ¿no?, que nos ha permitido, digamos, a mí me permitió nutrirme, ¿no?, y aprender de las experiencias de muchas otras mujeres profesionales, ¿no? Creo que quizá la característica más importante ha sido también en todas estas redes buscar personas que estaban permanentemente cuestionando el statu quo, ¿no? A mí me tocó ser efectivamente la primera mujer en muchas cosas y eso solo es posible, ese rol solo es posible desarrollarlo
cuando uno cuestiona el statu quo, cuando uno dice, bueno, las cosas no tienen necesariamente por qué seguir siendo así, pueden ser mejor, ¿no es cierto? Pueden modernizarse y pueden ser mejor. Pero quizá algo que para mí fue muy importante fue también las redes de hombres profesionales, algunos mentores que aparecieron en mi vida. Cuando trabajaba en el sector privado, mentores que me enseñaron de su experiencia, que creyeron en mí siendo yo una mujer joven, de mi padre, ¿no? que siendo un hombre de enorme sabiduría, puso sus ojos en mi desarrollo profesional desde que yo era, creo, una niña, ¿no? Y de mi madre, una mujer fuerte y luchadora que era la que, digamos, de la que yo saco la garra, ¿no? Porque no es fácil avanzar. No es fácil avanzar en la vida pública, tampoco es fácil avanzar en el sector privado, ¿no? Pero no es fácil para nadie, ¿no? Pero creo que las mujeres tenemos que tener una especie de garra interna para saber cómo sobreponernos cuando esos momentos difíciles vienen, ¿no? Pero hubieron muchos hombres que jugaron ese rol de mentores en mi vida, en la vida pública, en la vida privada, ¿no? Y yo les estoy muy agradecida, porque creo que es un acto de mucha generosidad, ¿no? El que tuvieron conmigo. De tal manera que los roles, las redes y las alianzas creo que fueron cada una para el ámbito profesional en el que en ese momento yo me estaba desempeñando, ¿no? Y yo estoy muy agradecida por eso. Bueno, el consejo que yo podría darles es quizá el mismo que me llevó a mí, ¿no? Trácense una visión, ¿no? Y no dejen que nada ni nadie las distraiga del camino a conseguir esa visión. Porque créanme, van a ser atacadas con disciplina, ¿no? Las mujeres que entramos a la vida pública somos atacadas con una ferocidad que a mí me sorprende, ¿no? Y normalmente con los mismos argumentos, ¿no? En todos los casos y casi en todos los países, ¿no? Entonces es muy importante no distraerse por estos ataques, o sea, es muy importante estar enfocada, ¿no? Con mucha claridad, con mucha disciplina y con mucha resiliencia, ¿no? En lo que uno sabe que va a ser lo indispensable para llevar adelante las acciones que lo lleven a uno a cumplir sus metas. Eso es clarísimo. Y ese es el consejo que yo les daría, ¿no? No se dejen llevar, ¿no? Ustedes dirijan su vida, ¿no? Ustedes digan dónde quiero yo estar y una vez que lo consigan, sigan adelante, trácense otra meta, ¿no? Jamás dejen de soñar, ¿no? Jamás se sientan vencidas, ¿no? Créanme que la fuerza y la energía que tiene la mujer, en mi opinión, para la vida pública es la gran reserva moral que tiene esta parte del mundo, ¿no? Es esa carta no jugada, es esa energía todavía no usada, ¿no? Y que a algunas mujeres, como a mí me ha tocado ir abriendo camino, ¿no? Pero que nada me puede hacer más feliz que ver otras mujeres jóvenes avanzando y avanzando, pero créanme que a veces es más difícil en la vida pública por los ataques que se reciben, ¿no? Y no hay que dejar que eso de ninguna manera le dañe a uno o le distraiga, porque finalmente lo que va a ocurrir es que las va a fortalecer más. Yo he buscado modelos de comportamiento en cada diferente actividad que he tenido en mi vida, ¿no? Eh, Quería, por ejemplo, si estaba al frente de la administración tributaria, entonces pensaba como quién quiero ser, ¿no? Si era senadora de la República, pensaba como quién quiero ser. Si era primera ministra, pensaba como... O sea, el modelo ha ido cambiando conforme a la responsabilidad que he ido teniendo, ¿no? Bueno, yo creo que la forma de ir avanzando, cuando uno efectivamente se siente algo así como la mujer amuleto, ¿no? O sea, la única que está, o sea, uno está... lo que creo que sí ha generado en mi vida es
ser muy reservada en mi vida personal, ¿no? Soy una persona que tiene una fortuna muy grande en tener amigas y amigos muy queridos y una familia muy querida. Entonces, sí me he vuelto con los años una persona más reservada. He aprendido a ser feliz con grupos muy pequeños, de círculos de amigos, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿no? Porque soy una persona que está en la política y de una vida muy gregaria, ¿no? Pero quizá esa ha sido la forma de proteger lo que es, digamos, mi intimidad, ¿no? O sea, mi vida privada, mi vida íntima, mi vida espiritual, ¿no? Que creo que es importante y que heredé, ¿no es cierto?, de mi familia, ¿no? Que es la que me permite mirar a la vida con agradecimiento por lo que he tenido, pero sobre todo con ilusión. O sea, yo soy una persona que sigue teniendo mucha ilusión, no solo por mi vida personal, sino en general, por mi país, por el mundo, a pesar de todas las cosas que pasan. Yo soy una persona que tiene una mirada optimista, ¿no? He pasado mucho en mi vida, no ha sido fácil, ¿no? Mi país ha pasado mucho y no ha sido fácil, y yo he acompañado a mi país en muchos de esos momentos difíciles, pero me siento orgullosa, feliz del lugar donde estamos y no dejo de soñar dónde estaremos en 10 o 15 años más, ¿no? Y trato de cuidar mi salud y trato de cuidar mi energía para poder seguir acompañando la vida a mis familiares, a las mujeres jóvenes, a mi país en general.